Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos a esta emisión de Buscando a los Anahuacas, en donde seguiremos revisando un libro de Zumárraga y la Inquisición Mexicana 1536-1543, escrito por Richard E. Greenleaf. Y Greenleaf, no sé si lo pronuncié bien o no, pero ahí está la portada. Y vamos a hablar del capítulo Los indios y la Inquisición. El subtítulo, la campaña de Zumárraga contra la idolatría, sacrificio y superstición. Ya habíamos comenzado este capítulo en emisiones anteriores. Lo vamos a retomar con puntos y con casos específicos de estos primeros casos de la Inquisición, que está bien interesante porque nos perfila y nos da una idea de cómo estábamos perfectamente desvinculados ideológicamente, nuestra cosmovisión absolutamente distinta, completamente lejana y por ello incomprensible para los invasores y para los nacidos de este lado del mundo. Buenas noches, Alsacia. Y vamos a, pues hagan ese ejercicio mental que siempre les digo. Imaginen ese contexto, pónganse en ese lugar y transpórtense en ese tiempo y en ese espacio. Es una cama de Plaza Sésamo, pero es la verdad. A esos lugares, a esos momentos, para que nos volvamos menos juiciosos, sí críticos, sí analíticos de la historia, pero tampoco la recibamos con esa visceralidad, con ese odio que de pronto pareciera que nuestra ideología nos puede arrastrar. No, seamos más tranquilos, más buena onda. Comprendamos desde la cosmovisión, desde la construcción ideológica que tenían tanto las personas que nacieron en el Anáhuac, tanto toda esta organización social, como toda esa extraña organización social de todas estas personas que vinieron del otro lado del mundo. Y pensemos, pongámonos en su lugar. No los pensemos como si fuéramos nosotros, ni con una realidad contemporánea, ni con una construcción como la que tenemos actualmente, lamentablemente globalizada, en la que solamente existe el dinero como eje rector de la cotidianidad del mundo. Aquí era peor, era la religión en el caso de España y en el caso de la náhuatl, la naturaleza. Miren, por ejemplo, ahí va a pasar el señor del pan con su cancioncita de Tintán. Esto lo voy a tener que editar, pero díganme si se escucha. ¿Qué hubo les dice Edith Cabrera? Bueno, les leo este caso. Creo que no se escucha, pero bueno. Vamos a comenzar con el caso de Tlacatet y Tanixtet, sacerdotes nativos de Tanacopan. Tanacopan, lleva acento en la, en 1536. Dice, Zumárraga empezó a corregir a los nativos por prácticas paganas a los 26 días después de haber establecido su santo oficio de la Inquisición en México. Un español, Lorenzo de Suárez, hizo la primera denuncia contra un indio de la Ciudad de México el 28 de junio de 1536. Suárez sostenía una encomienda en Tanacopan, situado en el moderno estado de Hidalgo, y acusó a Tlacatet y Tanixtet, vecinos de ese pueblo, de practicar la idolatría y de ofrecerles sacrificios al dios de la lluvia, Tlaloc. Suárez relató que él y un acompañante, Pedro de Borjas, hace unas semanas habían sido testigos y habían disuelto unas ceremonias paganas iniciadas por Tlacatet y Tanixtet a dos jóvenes que habían estado presentes. Tlacatet, quien los preparaba para que fueran sacerdotes nativos, les había hecho incisiones en las piernas y los había hecho sangrar. Hijo, imagínense bueno, ya. Los muchachos habían llevado a Borjas a una cueva cercana al sitio ceremonial, donde se encontraron 9 grandes ídolos y muchas máscaras sacrificiales. Borjas, quien testificó junto con Suárez, indicó que había sido informado por los nativos que Tlacatet era sacerdote idólatra y sacrificador, que podía convertirse en jaguar, que había llevado a muchos creyentes por el mal camino y que había matado a muchos sin causa, y que tenía una hija por diosa, misma que cobraba tributo para él y para otros papás.
El 4 de agosto de 1536, el guardián del monasterio de Tula y los indios de la región declararon lo que sabían de Tlacatet y de su compañero Tanixtet. Indicaron a los dos en cuestión nunca se les permitía estar cerca del monasterio y que lejos de Tula siempre evitaban a los papás. El 12 de agosto, Zumárraga ordenó el arresto de los dos sacerdotes nativos y los llevó a la Ciudad de México. También se llamó a ambos muchachos para que rindieran su testimonio. Los jóvenes estaban asustados y lloraban y relataron cómo habían sido intimidados por el acusado, quien los había amenazado con golpearlos con un garrote hasta matarlos y atestiguaban. Exhibieron las lastimaduras de sus piernas producidas por los cuchillos sacrificiales y le contaron a Zumárraga que con frecuencia se empleaba en ceremonias la sangre de sus orejas y de otras partes del cuerpo. Declararon que eran novicios en preparación para ser sacerdotes nativos, que Tlacatet era su instructor, que había hecho ayunos y que realmente había visto que Tlacalet se convertía en jaguar y en perro con la ayuda de las pociones nativas llamadas patles. Como declaración final, relataron que habían visto a Tlacatet y Tanixtet sacrificar a 10 personas y tomar sus corazones humanos para consumo de sus ídolos. Con la ayuda de un intérprete otomí, Zumárraga procedió a interrogar a los dos sacerdotes respecto a sus vidas personales y respecto a sus actividades paganas. Tlacatet admitió que había sido bautizado con el nombre de Antonio y que entendía el dogma cristiano e incluso que se había ido a confesar a Tula. Admitió que había cometido incesto con su hija, procreando hijos con ella y con sus 2 esposas. Los sacrificios que hacían estaban dirigidos a Tlaloc, el dios de la lluvia, para que mitigara una fuerte sequía entre su gente. Otros 3 principales de la región habían sido involucrados por Tlacatet y asimismo admitía estar cobrándoles tributo a los nativos para los dioses. Tanixtet testificó que había sido bautizado con el nombre de Alonso en Tepeatepeque y confirmó su participación en las ceremonias sacrificiales de Suárez y Borjas que ellos habían interrumpido, pero rechazaba cualquier responsabilidad directa para llevar a otros por malos caminos. También declaró que la hija de Tlacatet, María, era adoptiva. Ambos acusados declararon que todos los jefes tenían ídolos ocultos, pero se rehusaron a dar más detalles. Al final, no aceptaron abogados defensores e imploraron misericordia porque reconocían sus pecados. María, la hija de Tlacatet, confesó el 7 de septiembre de 1536. No tenía certeza de ser hija de él, pero dio amplios detalles de la vida conyugal de ambos y alegó ignorancia respecto a la prohibición de relaciones carnales establecida por la doctrina cristiana, indicando que Tlacatet la había forzado. Zumárraga entonces decidió disponer penas razonablemente rigurosas para estos 2 cristianos que habían reincidido en el paganismo. Se les montó en burros atados de pies y manos, desnudos hasta la cintura, y se les llevó por las calles de México y de Tlatelolco con pregonero que proclamaba sus crímenes en español y en otomí. Fueron azotados en la plaza pública y a lo largo del camino. En el camino de Tlatelolco les cortaron el cabello y la mitad de sus ídolos fueron quemados públicamente. Después, a las 2 se les regresó al mercado de la Ciudad de México para que presenciaran la destrucción del resto de sus ídolos. Luego fueron encarcelados en la prisión de la Inquisición. Tlacatet fue devuelto al guardián del monasterio de Tula para un confinamiento de 3 años y su compañero, Tanixtet, sirvió 1 año en el mismo establecimiento. Ambos harían penitencia y recibirían instrucción en el dogma básico. Fueron además desterrados de Tanacopan por un periodo indefinido con la amenaza de que si viajaban dentro de un radio de 5 leguas del pueblo, recibirían una sentencia de por vida en la cárcel. Se les advirtió que les esperaba la hoguera si volvían a practicar de nuevo la idolatría. María, la hija de Tlacatet, fue así enviada al monasterio de Santa Clara para que recibiera instrucción. Estas sentencias se cumplieron entre el 25 de septiembre de 1536
y el 23 de octubre de 1536. Es decir, hace alrededor de 400... Ay, güey. No, ya de 500 años. Según vivíamos en los 80. Estamos leyendo Arturo Sánchez, buenas noches, un libro que habla de Zumárraga y la Inquisición Mexicana de Richard Greenleaf, editado por el Fondo de Cultura Económica. El capítulo Los indios y la Inquisición, el caso de Tacatet y Tanixtet, sacerdotes nativos de Tanacopan de 1536. Aquí lo que me llama la atención, no sé ustedes, son los cargos iniciales. El hecho de que se pudiera convertir en animal. Tacate. El hecho de que hicieran las perforaciones para hacer los tributos de sangre. Y que fueran incriminados originalmente por un español y que hubieran sido testigos los discípulos, los que iban a ser iniciados en las mismas creencias. Y algo que va más dentro de las costumbres y dentro de lo social es la relación, el concubinato, las relaciones que tenía con la que él argumentaba que más bien no aclaran si él decía que era su hija y el otro decía que no era su hija, que era una hija adoptada. Cada quien, aquí nada más es la exposición que hace este historiador y hay que agarrar, hay que cortar, hay que despegar y hay que interrogarnos los diferentes puntos, los diferentes referentes para generar nuevas preguntas y tener una noción personal, una noción con las diferentes construcciones de lo que leemos, de cómo eran tratadas las personas por sus diferentes creencias religiosas. Cada quien hará su juicio a manera personal, yo no lo haría. Esa era dictadura, pues era una imposición religiosa hacia... Buenas noches, querida amiga Axolotl de los canales, gracias por acompañarnos. Sorry por a todos un saludo, muchísimas gracias, no se preocupen, aquí estamos los que estamos cuando podemos y hacemos lo que podemos con lo que tenemos, de lo que tenemos para adelante, y si estamos juntos, si estamos compartiendo la lectura, pues disfrutemos, no hay tiempo, no hay espacio, estamos en el momento que tenemos que estar. Muchísimas gracias. Bueno, ahí terminaría nuestro primer programa de Buscando a los Anahuacas y a continuación vamos a hacer lectura del segundo programa. Como les dije al inicio de la transmisión, este es un compartir con ustedes estas diferentes lecturas para después segmentarlas una vez que estén en línea y hacer lecturas muchísimo más cortas ya editadas con su intro y todo lo que implica. Dice Ubalda Cortés, pensé que era un corto y no un en vivo, ya puse like. Muchísimas gracias. Pues está bien en vivo también porque nos conocemos, nos vamos acercando, vamos viendo quiénes son los nuevos integrantes de esta comunidad que ha crecido de una forma bien bonita en estos últimos meses. Muy emocionante, se han acercado muchas personas, se han acercado, nos han comentado, nos han reclamado, nos han retroalimentado y es súper, súper bonito poder generar este diálogo, este compartir con las personas de diferentes ideas y de diferentes lecturas. En verdad es bien, 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 bien nutritivo para todos porque vamos comprendiendo de dónde venimos.